Y bueno, vamos con el siguiente problema que me pide obtener las coordenadas de los máximos y los mínimos de esta función. Bueno, entonces, vamos a escribir todos los pasos que se requieren para obtener los máximos y los mínimos de una función. Ponemos, paso número 1, derivar. Primero que nada tenemos que derivar esta función. Esta función que es y igual a 1/3 de x cúbica menos x cuadrada menos 3x. Así que vamos a derivarla. Recuerden que la notación de la derivada es y' igual a, y vamos a derivar esto que tenemos aquí. Bueno, primero que nada, vamos a utilizar la siguiente propiedad de las derivadas. Me dice que cuando tengo la derivada de una función u más v más, no sé, x, no, w, respecto de x, y u, v y w son funciones derivables respecto de x, yo puedo escribirlas como la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x más la derivada de w respecto de x. En pocas palabras, cuando yo tengo una suma de muchas derivadas, yo puedo sacar la derivada independiente de cada una de ellas. Es decir, la derivada de 1/3 de x cúbica respecto de x menos la derivada de x cuadrada respecto de x menos la derivada de 3x respecto de x. Bueno, vamos a hacer la derivada de cada una de estas funciones y vamos a separarlas y vamos a aplicar y poner todas las propiedades que se requieren para sacar la derivada. El video va a salir muy largo, pero el punto es que quede claro. Entonces vamos a hacer la derivada de 1/3 de x cúbica. Para poder hacer la derivada de esto, necesito recordar y conocer una propiedad de las derivadas. Y cuando me dice que tengo la derivada de una constante por x cuando la derivada está respecto de x, esto es igual a la constante se sale de la derivada, es la constante por la derivada de la función x respecto de x. ¿Ok? Entonces, tenemos que aplicar eso en esta derivada, pero no solamente vamos a aplicar esa propiedad, también tenemos que aplicar una fórmula de derivación que me dice que cuando tengo la derivada de x a la m por respecto de x, esto va a ser igual a m que va a multiplicar a x a la m menos 1. Entonces, cuando yo tengo x a una potencia que no sea 1, yo voy a multiplicar a la x por la potencia y a la potencia yo le voy a restar un 1. Entonces, ya tenemos todas las fórmulas que necesitamos para derivar esta parte. Para derivar esta parte, para derivar de hecho esta y para derivar esta. Pero, no es cierto, esta todavía no podemos derivarlo así con lo que está escrito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la derivada de x solamente, cuando x no tiene un exponente mayor a 1, es decir, cuando es x a la 1, respecto de x, la derivada de x respecto de x es 1, ¿ok? Aquí véanlo, es muy diferente. Este es x a una potencia diferente de 1 y este es x a la 1, linealita, así solita, x a la 1. Entonces vamos a hacer la derivada de esto. Decimos que y' es igual a, sacamos constantes de esta primera derivada. La constante es todo aquello que no esté respecto a la variable de derivación. Para este caso está respecto de x. Entonces, todo lo que no sea x se sale. Y obviamente, pues 1/3 no es x, así que vamos a sacar 1/3 que va a multiplicar a la derivada de x cúbica respecto de x. Menos, vamos a sacar las constantes de aquí. Si lo revisamos, no hay ni una sola constante, no hay nada que sea diferente de x. Por lo tanto, esta se hace una derivada directa de esta forma. Vean cómo se va a hacer. Es la potencia va a multiplicar a la x, es decir, 2x a la potencia menos 1. Ahí está, ya derivadita, ahorita reducimos términos. Menos la derivada de 3x respecto de x. Sacamos constantes de la derivada, todo lo que no sea x se sale, que no es x, pues el 3. Entonces es 3 por la derivada de x respecto de x. Suculento. Ahora decimos que la derivada quedaría como 1/3 de, vamos a derivar esta función, x cúbica. Se va a aplicar esta fórmula de derivación. Me dice que 1/3 va a multiplicar a la derivada de esto. Y la derivada de esto es la potencia, que es 3, va a multiplicar a mi x a la 3 menos 1, ¿ok? Menos 2x a la 2 menos 1, pues es 1.
menos 3 que va a multiplicar a la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x ya vimos que es 1, ¿ok? Entonces ahí queda. Vean que estoy haciendo absolutamente todos los pasos. Claro, se puede hacer esto directamente, pum, 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 pero no. Ese no es el punto, ese no es el caso. El punto es que se vea bien y bonito. Entonces, esto va a ser igual a 1/3 que va a multiplicar a 3x a la 3 menos 1, que sería cuadrada, menos 2x menos 3 por 1 es menos 3. Por lo tanto, ya para escribir el resultado así final, vean, este 3 con este 3 se cancela porque está multiplicando. Entonces decimos que la derivada de esta función y' es igual a x cuadrada menos 2x menos 3. Y esta es la derivada de esta función. Entonces, recuerden, no solamente tenemos que derivar, este es el paso número 1. Vamos al paso número 2. Ahorita vamos al paso número 2. Entonces vamos a hacer el paso número 2. Ya hicimos el paso número 1. Rayos, borré la derivada, pero no importa. Vamos a ponerla aquí. Y' es igual a x cuadrada menos 2x menos 3. Ahí está, derivadito. Literal así con la mente. Vamos a poner el paso número 2. Paso número 2. ¿Ok? El paso número 2 es, una vez que nosotros tenemos esto, tenemos que recordar un pequeñito concepto que vimos en funciones. Bueno, tal vez no lo vimos así como tal, pero se los dije. Yo les dije que y es lo mismo que escribir y de x. Y y de x es lo mismo que escribir f de x. Es decir, y es exactamente lo mismo que escribir f de x. Por lo tanto, sabiendo eso, el paso número 2 me dice que iguale o que escribir f de x, f' de x como 0. ¿Por qué f' de x? Recuerden que la f' ya es la derivada. Si hablo de f de x, sería esta. Esta es f de x. Y esta es la f' de x. La prima significa que ya es la derivada. Si es la f de x solita, es la función original. Entonces, paso número 2, escribir f' de x, es decir, la derivada, como 0. Entonces decimos que es 0 igual a x cuadrada menos 2x menos 3. Suculento. Ahí está. El paso número 2 ya está escrito. Escribir f' de x como 0. Recuerden f' de x, no f de x. F' de x. Entonces, vamos a poner paso número 3, factorizar. Vamos a factorizar esta expresión. Solamente para fines más prácticos voy a escribir la expresión volteada. Es decir, x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. Recuerden que no hay ningún problema porque 2 igual a 1 es exactamente lo mismo que decir 1 es igual a 2. Solamente lo estoy volteando, no hay ningún problema, es una de las propiedades de las igualdades. Ahora, voy a factorizar esto. Esto que tengo aquí lo voy a factorizar por la factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Qué me decía esa factorización? Bueno, me decía que separara en dos factores, pusiera la variable en cuestión en ambos factores repartida. El primer signo es menos y la multiplicación de los signos menos por menos es más. Ahora, debo de poner dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den menos 2. Ese número es menos 3 y 1, ¿verdad? Menos 3 por 1, menos por más es menos, 3 por 1 son 3. Menos 3 más 1 es menos 2. Y esto, por supuesto, igualado a 0. Entonces, ese es mi paso número 3, factorizar. Ahora vamos a escribir el paso número 4. Paso número 4. ¿Cuál es el paso número 4? Encontrar puntos críticos. Paso número 4, encontrar puntos críticos. Entonces, ¿a qué se refiere encontrar los puntos críticos o los valores críticos? A que cada uno de los factores de mi función derivada, yo voy a igualarla con 0, porque pues aquí está igualada con 0. Es decir, yo digo que es x menos 3 igual a 0.
y voy a encontrar los valores de x. ¿Cómo los encuentro? Pues solamente despejando la x. Este menos 3 que está restando lo paso sumando a este lado. X es igual a 3. Ya tengo ahí uno de mis valores críticos. Me falta encontrar el otro porque son dos factores. Entonces digo que es x más 1 es igual a 0. X es igual a este 1 que está sumando, lo paso restando de este lado. X es igual a menos 1. Suculento, ahí está. Sabrontosaurio. Estos datos también son sumamente importantes para resolver este problema, así que los voy a situar aquí en la esquina porque necesito borrar, ¿verdad? Entonces decimos que es x igual a 3, x igual a menos 1. Ahí está. Suculento sabrontosaurio. Entonces, borramos esta wea, borramos esta vaina. ¿En qué paso íbamos? Creo que en el paso número 4, ¿va? Vamos al paso número 4. Entonces vamos al paso número 5. Paso número 5. Y vean, a partir del paso número 5 hay dos caminos. El primero, tomar el criterio de la primera derivada. El segundo, tomar el criterio de la segunda derivada. Personalmente hablando, me gusta más o me gustaría más que vieran el criterio de la primera derivada, pero antes de que empiecen a comentar de que también se puede hacer de esta manera, también se puede hacer por el criterio de la segunda derivada. Recuerden que yo siempre he dicho y he explicado que hay muchísimas maneras de resolver un problema. Que no la utilices porque pues obviamente no tengo tiempo y solamente es un ejercicio de esto. Si fueran muchos ejercicios, entonces oscilaría un poquito las formas. Pero bueno, vamos al paso número 5 y utilicemos el criterio de la primera derivada. Repito una vez más, si ustedes se acomodan con el criterio de la segunda derivada, muy bien, muy suculento, no hay ningún problema. También lo pueden hacer así. Paso número 5. Entonces, vamos a dar un valor anterior y un valor posterior a los puntos críticos y los vamos a evaluar en la función derivada. Es decir, dar un valor anterior y posterior a los puntos críticos y evaluarlos en f' de x, ¿ok? ¿A qué me refiero con f' de x? Recuerden a la función derivada, es decir, a esta, no a esta, ¿ok? Entonces, paso número 5, dar un valor anterior y posterior a los puntos críticos, o sea, estos, y evaluarlos en f' de x. Vamos a iniciar con el x igual a 3. X igual a 3. ¿Qué valor es anterior a x igual a 3? Pues x igual a 2, ¿verdad? ¿Y qué valor es posterior? Pues x igual a 4, suculento, sin ningún problema. Entonces, vamos a evaluar este 2 y este 4 en mi función derivada. Entonces digo que f' de 2 es igual a... Recuerden, ¿cómo evaluamos una función? Todos los lugares donde yo vea una x, voy a escribir el número a evaluar. En este caso, pues es un 2. Sería 2 al cuadrado menos 2 por 2 menos 3. Esto es igual a 2 al cuadrado, pues es 4, menos por más es menos, 2 por 2 son 4, menos 3. Esto es igual a 4 menos 4 son 0, menos 3 son menos 3, ¿ok? Suculento, me dio menos 3 cuando la evalué en 2. Ahora vamos a evaluar en 4. Decimos que f' de 4, recuerden que estoy evaluando en la función derivada, sería 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 3. Esto es igual a 4 al cuadrado son 16, menos por más es menos, 2 por 4 son 8 menos 3. Esto es igual a 16 menos 8 son 8, menos 3 son 5. Suculento. Entonces, vean bien esos valores de menos 3 a 5. De menos 3 a 5. ¿Ok? Perfecto, todo bien. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en x igual a menos 1. Un valor anterior y un valor posterior. Pero antes de cualquier cosa, vamos a anotar aquí como el valor, ¿no? Porque es sumamente necesario. Pero bueno, yo creo que vamos a dejarlo. Ya sé. Vamos a poner aquí f de 2 es igual a menos 3 y f de 4 es igual a 5. Ahí está.
¿Suculento? Todo bien. Solamente vamos a borrar, pues obviamente, lo que es el procedimiento para poder tener más espacio. Y ahora decimos que lo vamos a hacer con el punto crítico x igual a menos 1. X es igual a menos 1. De nueva cuenta, asignamos un valor anterior y un valor posterior. Un valor antes de menos 1, pues sería menos 2. Y un valor después de menos 1, pues podemos utilizar el 0 sin ningún problema. Los evaluamos en nuestra función derivada. Entonces me quedaría como f' de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 3. Esto es igual a menos 2 al cuadrado, menos por menos son más, 2 al cuadrado son 4. Menos por menos son más, 2 por 2 son 4, menos 3. Esto es igual a 4 más 4, pues me da 8 menos 3 son 5. Ahí está, suculento. Ahora vamos a evaluar f' de 0. Esto es igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Esto es igual a 0 menos 3. Y esto sería 0 menos 0, pues entonces es 0, ¿verdad? Menos 3, pues es menos 3. Entonces ya tenemos los valores también con las funciones evaluadas en un número anterior y posterior al otro punto crítico, que es x igual a menos 1. Sería x igual a, no es cierto, f de menos 2 es igual a 5 y f de 0 es igual a menos 3. Ok. Ya están evaluadas, ya está todo bien. El paso número 5 fue un éxito, ya está suculento. Vamos a utilizar ahora el paso número 6, ¿ok? Paso número 6. ¿De qué trata o qué consta el paso número 6? El paso número 6, para este paso número 6, voy a tener que recordarles o mencionarles el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada me dice que cuando la primera derivada evaluada en un punto anterior y posterior de la función pasa de positivo a negativo, entonces ese punto crítico es un máximo. Si pasa de negativo a positivo, entonces ese punto crítico es un mínimo. Y si ambos son positivos y ambos son negativos, entonces no es ni un máximo ni un mínimo. Entonces, en pocas palabras, para eso evalué la función en un punto anterior y posterior. Porque si pasa de negativo a positivo, entonces recuerden, es un mínimo. Si es de positivo a negativo, es un máximo. Por lo tanto, x igual a menos 1 es un máximo, y x igual a 3 es un mínimo. ¿Ok? Suculento. Y hasta aquí todos ustedes me van a decir, oye, Darksani, ¿pues eso qué o qué? Bueno, ¿cómo que qué o qué? Muy fácilmente, yo les voy a decir algo muy importante, que de hecho no lo dicen en todos lados y pueden estarse ustedes preguntando esto. Supongamos que nosotros tenemos una función cualquiera, ¿no? Una función cualquiera, no específicamente esta. ¿Realmente qué significa el máximo y el mínimo? Bueno, el máximo se refiere a el punto máximo que alcanza la función, es decir, esto. Y el punto mínimo, pues, al punto mínimo que alcanza la función. Entonces, pues un máximo es el punto más alto de la función y un mínimo es el punto más bajo de una función. Solamente quería decirles esto, pues para que no sepan, más bien para que sepan lo que estamos haciendo, ¿no? No crean que nada más máximos y mínimos es encontrar la cosa como así. Y bueno, el problema como tal me pedía encontrar las coordenadas de estos puntos, ¿ok? Las coordenadas de estos puntos. ¿Cómo voy a encontrar esas coordenadas? Ya sabemos que x igual a menos 1 es un máximo, x igual a 3 es un mínimo, pero no sabemos exactamente en qué punto se encuentran. Como no sabemos exactamente en qué punto se encuentran, vamos a utilizar en el paso número 6 lo siguiente. Evaluar los puntos críticos en f de x. ¿Ok? Evaluar los puntos críticos en f de x y vean la gran diferencia. Aquí puse f de x y no f' de x. F de x, es decir, en la función original. Así que tengo que evaluar x igual a 3 y x igual a menos 1 en mi función original. Así que vamos a decir primero que f de 3 es igual a 1/3 de
3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 3 por 3. En la función original, recuérdenlo, esto es igual a un tercio que va a multiplicar a 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27. Menos 3 al cuadrado es 9. Recuerden que no se hace positivo porque el signo menos está fuera del paréntesis y menos por más es menos, 3 por 3 son 9, suculento. Esto es igual a 27 entre 3, pues me da 9, ¿verdad? 9 menos 9 menos 9. Esto es igual a 9 menos 9, se hacen 0 y nada más me queda menos 9, ¿ok? Entonces, este punto que me dio es las coordenadas 3, menos 9. 3 en X, que es este valor, menos 9 en Y. Recuerden que f de X también se puede escribir como Y. Entonces, este punto es el punto 3, menos 9. Y específicamente este punto es un mínimo, ¿ok? Ese punto es un mínimo y tiene esas coordenadas. Ahora, vamos a evaluar la función original en X igual a menos 1. Decimos que es f de menos 1, esto es igual a un tercio de menos 1 al cubo, menos menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1. Esto es igual a un tercio de menos por menos son más por menos es menos, 1 al cubo es menos 1, ¿ok? Menos 1. Menos 1 al cuadrado, menos por menos son más, 1 al cuadrado es 1, suculento. Menos por menos son más, 3 por 1 son 3, ¿ok? Esto es igual a un tercio por menos 1 es menos un tercio, menos por más es menos 1 más 3, ¿ok? Esto es igual a 3 menos 1, bueno, vamos a hacer esta suma de fracciones, ¿no? Ya de diferente denominador, factor común denominador es 3. 3 entre 3 es 1, por menos 1 es menos 1. Menos 3 entre 1 son 3, por 1 son 3, más 3 entre 1 son 3, por 3 son 9. Esto es igual a 9 menos 3, pues me va a dar 6, menos 1, van a ser 5 tercios, ¿ok? ¿Todos de acuerdo con eso? 5 tercios, entonces esta función evaluada me va a dar el punto en menos 1, 5 tercios en Y. Menos 1 en X, que es este, 5 tercios en Y, que es f de X, que también puede ser escrito como Y de X o como Y, y esto va a ser un máximo. Entonces, el máximo de esta función va a estar en el punto menos 1,5 tercios y el mínimo de esta función va a estar en el punto 3, menos 9. Y estos dos serían los resultados de este problema.